Estos aplausos, en verdad, así fuertes, fuertes que se escuchen. Saben, estamos muy contentos este día porque recibimos, en verdad, a todo un personaje, a todo un actor, a toda una leyenda, a un anecdotario con pies. En verdad, no podría mejor definirlo de esa forma, porque es alguien que ha sido homenajeado en muchos países de habla hispana. Una, porque ha sido alguien muy importante dentro del medio del doblaje, porque ha llevado siempre el estandarte muy fuerte de lo que es ser actor de la voz, y él lo sabe perfectamente, porque ha dedicado mucho de su tiempo, mucha de su trayectoria también, no obstante, a estar en ese romance de Atril, sino también porque nos ha hecho y nos ha dejado, mejor dicho, un gran legado de información gracias a un libro. En verdad, no sé cómo le ha hecho para poderse dividir en tantos personajes. Y me refiero a hacer su vida personal, su vida profesional y además hacer un maravilloso libro llamado, titulado El doblaje de voz. Recibamos por favor nuevamente con un gran aplauso al señor Salvador Nájar. ¿Cómo estás, Salvador? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes, Andrita. Estamos aquí, pues, con gusto de felicitarlos, de saludarlos, de sabernos vivos, de que no sé qué pasó, que se ve el agua, que falta la luz, que viene el temblor, y que estamos encerrados y que el virus y todo eso. Pero bueno, debemos saber Cierto, que somos sobrevivientes de todas estas cosas y las que vengan, sin ¿sí? lugar a dudas. No hay además, no podemos perder la alegría por cosas tan simples como esas. ¿Verdad que Ujú. sí? Claro que Por sí. supuesto, Sí. ningún virus nos Saludos, para. saludos a Javi, saludos a Pao, Sandrita, ya te saludé. Y estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues en verdad, muchísimas gracias por permitirnos entrar a ese lugarcito que es tu Ah, casa, a ese y sí, rinconcito de confort y en donde te estás cuidando, pero sigues laborando y eso está sí, maravilloso saber. Y además que tengamos estos buenos momentos de charla. ¿Cómo ves? claro, ahora sí, Comencemos, por favor. sí, por el Dinos principio. de propia voz, exacto, vámonos por el principio. De Mm. propia voz, cuéntanos cuáles han sido tus personajes más importantes. Bueno, yo tengo algunos problemas siempre para responder a las cosas más importantes en mi vida. Ah, caray. Porque sí, porque digamos, yo veo la explicación que puedo darles es que los personajes, todos los personajes, son, digamos, ideas con las que uno se tiene que identificar, quiera o no. Entonces los comparo con los hijos que uno tiene. Puede tener unos hijos y todos son distintos. Entonces, a uno lo quiere uno por travieso, al otro lo quiere uno por grosero, al otro lo quiere uno por disciplinado, a todos los quiere uno por algo en especial. Y cuando hablan de un hijo que están hablando de los más inteligentes, pues sale el geniecito de la familia, ¿no? Cierto. Entonces, mis personajes son eso, son como mis hijos, son entes, ¿no? Con los que me he identificado queriendo y no, y les he dado algo de mi vida, de mi forma de entender la vida. Entonces, dependiendo de qué hablemos, qué si el más difícil o qué si bueno, hay Ok, muchos que han sido, ok. ¿sí? Diría mi abuela, como tú dices, todos Ajá. tus personajes son diferentes como los dedos de la mano. Exacto. No, y además se les quiere por distintas razones. Por supuesto, además se les quiere. Ok, Sí. comencemos entonces. Vamos a hablar entonces de personalidades. ¿Cuál ha sido ese personaje que ha sido el más latoso? El más El latoso. más latoso. Bueno, ha habido muchos latosos, pero había uno, además tenemos que buscar ejemplos de películas que han sido vistas por toda la gente o por mucha gente, o series. Entonces, yo me acuerdo de un personaje que era pues, de los que tenían más dificultad técnica. Se llamó, en inglés, One Flew Over the Cuckoo's Nest, que fue Atrapado sin salida en español. Fue una película muy laureada, el mismo tipo sacó un Ariel, no, digo, un Oscar por esa actuación. Y yo doblé a ese señor, ese jovencito que era el tartamudo.
Y Guau. cuando uno tiene que sincronizar los labios y todo, y las cuestiones emotivas quedan muy fuertes en ese personaje, porque bueno, lo volvían loco porque la mamá lo tenía muy, digamos, muy lastimado emocionalmente. Entonces, ese fue un personaje pues, de los que resultan difíciles de doblar, porque Ujú. era muy buena actuación, estupenda actuación de ese muchachito, y luego muy difícil la sincronización pues, de un tartamudo. Siempre es gracias, siempre es pues digamos, es un grado mayor de dificultad técnica, Claro, pero bueno, ese es uno que podemos poner de ejemplo porque todo el mundo vio la película. claro, claro, No claro, ahora, claro. pues, no ahora, pero la vio. No es como sí, de las más cercanas está La Guerra de las Galaxias y la doblé hace 40 años. O sea, en 1978 para ser exactos, y en el 2000 doblé la segunda. La Guau. primera la dirigí yo personalmente, y la segunda ya nada más fui a hacer mi papel a Los Ángeles, a una empresa que llevamos allá desde México, una empresa de doblaje de voz en español. Y bueno, tuvimos mucho éxito, mucho éxito. También llevé el teatro de comedia al que yo me estaba dedicando en ese tiempo, lo llevé a Los Ángeles y con tanto éxito que el cine que yo alquilé para hacer teatro, Ujú. hasta clavaban la pantalla para que no la quitara uno porque querían que fuera cine a fuerza, ¿no? Entonces yo lo alquilé y resultó que al pasado el tiempo le cambiaron el nombre a Teatro Blanquita en el este de Los Ángeles Ay, caray. de Ajá. tanto éxito que tuvo, ¿no? O sea que estamos llevando alternativamente, o sea, simultáneamente más bien, estamos llevando muchas carreras, ¿no? Porque considero que el actor tiene eso, tiene una aventura de vida. Todo es una aventura en el actor. Sí, si le hacen un llamado de doblaje, por ejemplo, Claro. oye, mañana a las 10 de la mañana y vas a tardar como 2 horas. Nada más. Llega uno y dicen, te llamas Peter y estás en el Loop 84. O sea, ¿qué es? O sea, ya sé cómo se llama, ya sé qué es el número al que voy. Claro. Luego hay que ver el código, el time code, el código de tiempo. Pues a ir enterándote de qué sucede con ese personaje, si es bueno, si es malo, si es joven, si tiene una voz así o tiene una voz asada. O sea, y empiezas a elaborarlo poco a poco conforme vas haciéndolo. Así que es una aventura, ¿sí? Es O sea, eternamente una aventura. Así viven ustedes. siempre. Claro. Sí, luego el teatro, luego el cine, luego la televisión. Todo eso es una aventura. Uno no sabe a dónde lo van a llamar. ¿Qué Salvador pasó? Najar, si no hubiera Sí, sido actor, ¿qué sí. otra cosa hubiera elegido ser? Mm, no sé, lo ignoro realmente porque empecé tan pequeño Ajá. que yo lo que quería era trabajar, ¿no? Estamos hablando de un jovencito de 7, 8 años, ¿no? No, Entonces, un niño. pues un No, niño. un niño, claro. Entonces, pues oiga que sí, estuve en un teatro, luego después me metí a un programa que era al aire libre, que era una control remoto del XW. Ahí estuve pues, varios meses. Qué Luego ya delicia. me cansé de eso. Dije, ¿qué pasó? Pues que aquí no se gana dinero. Me fui a la estación radiodifusora, me metí como público y luego me salí para buscar al jefe. Dice, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe aquí? Y bueno, ahí me hicieron alguna broma que era un actor, hermosísima persona, don Guillermo Portillo Acosta. Él Guau. es el jefe. Pues era la primera voz, la voz más importante de ese tiempo. Y le fui y le conté, yo quiero y esto, lo otro, pero ¿qué quieres trabajar? Lo que sea, en una oficina, en esto, lo otro, hacer mandados, no sé, o de actor, pues es igual. ¿Qué tal? Casual, Sí, o casual. sea, de lo que tengan, ¿no? Entonces, actor, entonces me presentó con un grupo que salía de un programa, Ajá. y el productor dijo, o sea, me hicieron como una especie de entrevista entre todos, Ah, y solamente había un, una persona que no estaba muy de acuerdo, un locutor, que no sé por qué nunca tuvo mucha empatía conmigo. Y pues él era un señor, yo era un niño de 8 años. Entonces dijo, bueno, todo está bien, me parece muy bien, eres muy bueno, pero ¿sabes leer? Y no sabía que yo tenía el primer lugar en mi escuela de lectura.
Entonces, me dio su libreto de las noticias, Noticiero Carta Blanca se llamaba su noticiero, y entonces lo agarré y con pelos y señales, entra música, sale, bom, poncha, todo, todo, ¿sí? No, pues se fueron de espaldas. Entonces dijeron, ya, mañana tienes llamada. ¿Qué Mañana, tal? en la mañana tienes llamada. Ajá. Eso era en la noche. Mañana tienes llamada. Pues sí, al otro día llegué y etcétera, etcétera. Tuve ahí pues un pequeño traspiés en toda mi carrera porque me tomó así de los hombros el productor, me llevó, dijo, es que te llamé porque el niño de aquí está llegando tarde. Y los programas eran en vivo, Qué o sea, no delicia. eran grabados todavía. Entonces dice, y nos ha llegado tarde, nos ha metido unos sustos terribles. Entonces yo dije, si llega tarde mañana, lo cambio por este niño. Y el otro, pues también ya estaba cambiando su vocecita y es un poquito mayor que yo. Entonces, Ajá. cuando me agarraron, me dice, oye, ¿quién sabe quién le dio el aviso al niño? Y hoy llegó más temprano que nunca. Así Caramba. que sí, no puedo hacerle nada, te agradezco mucho esto, pero no te preocupes, en la tarde tengo otro programa, que era el de la doctora Corazón, ¿sí? Ahí entras hoy mismo. Entonces sería a las, no sé, 9 de la mañana, algo así, y entré a las 4 de la tarde a hacer un programa. Y para entonces el señor Azcárraga Vidaurreta Ujú. les había dicho que no me dieran ninguna indicación, porque se creía en ese tiempo que un actor nace, no se hace. Los actores nacen, no se hacen. Ok. Yo creo que era el desconocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Yo ¿Sí? creo que sí. Ajá. Sí, cada que algo no entendemos, si no, eso lo hizo la naturaleza, no, no, así lo quiso la naturaleza. No, ya nació así, no, ya es así, porque no saben explicar cómo llegó a tener esa habilidad o esa cosa que nos llama la atención. Entonces, me dieron mi libreto, me enseñaron cómo marcar mis líneas y me mandaron a un extremo del estudio que era, siempre había un piano, un órgano, y ahí me mandaban a sentarme ahí y a leerlo. O sea, no me podían dar indicaciones, porque según esto, según el señor Azcárraga, iba yo a perder la espontaneidad, lo natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, así estuve trabajando. Después el mismo señor Azcárraga hizo varias cosas que yo me enteré muchísimos años después, Ajá. que les dio indicaciones a los escritores de que pusieran una parte infantil de todo lo que estaban haciendo. Entonces, entré en todos los programas de, ¿qué les gusta? El grillito cantor, Cricri. Claro, por supuesto. Ahí estuve en Peter Pérez, se llamaba el otro programa, el detective, el genial detective de Peralvillo, ¿Qué Peter tal? Pérez. ¿Qué Sí, y tal? luego pues que una familia, los Pérez García, y luego los programas de Panzón Panseco, los programas musicales que yo tenía que hacer allí, pues me ponían algo. Entonces tuve mucha protección, he sido muy afortunado, profundamente afortunado en mi carrera porque he estado en lugares pues irrepetibles, se puede decir, en Por la época de supuesto. oro de la W, Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. incluso afuera, enfrente de la XW, del edificio de ayuntamiento, había pues un restaurancito, una casi cafetería, ¿no? Un Ujú. restaurancito muy modesto, en Esperanza, creo que se llamaba la señora, y así se llamaba el restaurante o café, no sé, el Ajá. restaurancito, Esperanza. Y y ahí iban, pues todos los artistas, estamos hablando de artistas, estamos hablando de necesidades, ¿sí? De hambre, de falta de trabajo constante. Entonces llegaban ahí, pues ella les daba de comer y ellos le pagaban con una fotografía autografiada y Ah, tuvo así, y creo que existe todavía ese lugar allí, enfrente de la W, y está lleno de fotografías de gente agradecida, y ahí podemos saber quiénes no tenían para comer en ese tiempo. Artistas. qué buena anécdota. No tenía conocimiento. Oye, Salvador, y con Sí. tanto ir y venir y con tanto estar pues ocupado con esta trayectoria, ¿en qué momento te das ese espacio para escribir tu libro? Esto fue ya a finales del siglo pasado. O sea, Wow, ya por los wow. años, sí, en los años 90, Ajá. eh, me di cuenta que la gente con la que yo he convivido, o sea, con la que conviví de niño,
Ujú. y con la que crecí y pasé hasta mi adolescencia junto a ellos, protegido por ellos, aconsejado unas veces mal, otras veces muy bien por ellos. Era mi familia. Entonces, ya no se conocían, ya nadie se acordaba de ellos, nadie, nadie. O sea, y estoy hablando de un Edmundo Santos, de una Estrellita Díaz, de Dagoberto Cervantes, Narciso Busquets, Luis Manuel Pelayo, todos esos grandes, grandes Monstruos del atril, como les digo. monstruos de la actuación en cualquier lado que los pusieran. Totalmente, Entonces totalmente. me pareció una injusticia y como dentro de las carreras que estudié literatura dramática y teatro, luego hice una especialización al final de la carrera en dirección escénica y después estudié ya en sistema abierto, en el SUA de Filosofía y Letras, estudié historia Mm, entonces pues tenía que justificar, ¿no? Justificar el haber estudiado historia. Y me pareció una injusticia que no se conociera lo de mis amados familiares casi. Entonces quise hacer un homenaje a ellos y empecé a escribir un libro sobre ellos, sobre su vida, sus hechos, sus logros, que nos hicieron, pues que eran grandes como personas y como profesionales. claro. Entonces empecé con eso, pero luego ya viene la cuestión de, ¿por qué en el doblaje? Y viene la pregunta, ¿y qué es doblaje? Entonces, pues nadie sabía realmente qué era doblaje, ni los que estábamos en ello. Entonces, pues a investigar lo que es el doblaje. Habla porque sí, porque el doblaje, ¿qué es esto y esto y esto? Ahora, porque cuando empezó el doblaje? Y viene otra investigación. Y entonces así fui llevando hasta que llegué a tener un libro de 526 páginas que en Amazon dijeron, no es mucho, vamos a partirlo en dos, ¿sí? Originalmente podrían ser 3 libros, ¿no? Lo que es el Pero doblaje, sin problema, claro. la historia del doblaje y los personajes del doblaje con las empresas. Entonces, así fue como llegamos a eso. Entonces, en el año 2000, que nadie ya se acordaba de ellos, pues yo me puse a pensar en escribir y a recabar datos, informaciones y todo. Internet, preguntas, entrevistas filmadas. Tengo las entrevistas más maravillosas que se puedan imaginar con gente que ya falleció o con gente que fue muy importante. Qué delicia. Y después de eso, pues dije, pues aquí está, y salió el libro, ¿sí? Con el rigor de un historiador, ¿sí? No fue nada más una anécdota, fue una crónica hecha por mí porque la mayor parte de lo que narro ahí lo viví. ¿Sí? Viví con los primeros equipos que se hicieron. Aquí debo hacer una aclaración. Por favor. El doblaje es muy antiguo, muy, muy antiguo. Yo me lo llevé hasta 1895 y luego les explicaré por qué. Sí, pues mis investigaciones me llevaron hasta allá. Claro. Pero el doblaje sonoro, pues es desde el tiempo del sonido en el cine. Nada más que lo que se ha hecho famoso y lo que es importante es el doblaje de televisión. Claro. Yo empecé haciendo doblaje en los estudios de cine. Había 6 estudios cinematográficos en la Ciudad de México, 6. Entonces ahí se hacía todo tipo de producciones. Doblé películas checas, doblé películas, en fin, de muchos lugares y había mucha coproducción o producciones españolas o coproducciones con México y España. Entonces las doblábamos, las españolas las doblábamos pues para quitarles el acento. Yo ahí ya hacía mis papeles estelares. En fin, hicimos mucho doblaje en los estudios, que era foros enormes, sí, todo un sistema totototota, porque era el de cine. Y ahí pues era una forma de hacer doblaje. Ya por los años 50, específicamente, ya exactamente iniciándose en los años 50, Ujú. con la televisión pues tenía ciertos problemas para cubrir el horario, ¿sí? Y lo único que tenía era 4 horas y media, 4 horas de transmisión al día. Y eso ya era sufriendo y ponían las luchas y ponían el béisbol y ponían el box y todo eso porque pues era nada más poner la cámara ahí y un narrador, ¿no? Entonces, tenían problemas y luego cuando empezaron a hacer las primeras producciones, filmaban de la televisión, ¿eh? De la televisión, ponían enfrente una cámara de 16 milímetros para filmar ese programa.
para poderlo repetir en las otras estaciones o en otros países. Ajá. Eso sí, eso se llamaba kinescopios, que así se llamaba el bulbote aquel que nos daba la imagen. Ese cosa de vidrio grandota se llamaba kinescopio o cinescopio. Entonces así se llamaban las grabaciones esas. Y luego, pues nos encontramos con que salían defectuosas, porque la pantalla de televisión pues mandaba una señal defectuosa y para cine, que era más preciso, que era más nítido, aquello tenía como, le llamaban nieve, que eran unas cosas blancas así que brincaban en la pantalla. Bueno, entonces Claro. era defectuoso. Pero los norteamericanos se les ocurrió hacerlo al revés. Primero empezaron a filmar en 16 milímetros, lo editaban, y luego ya lo sacaban a la televisión. Eso le llamaron telefilmes, telefilms. Los telefilmes después los vendieron a todas las televisoras del mundo. Entonces llegaron aquí y un señor que hacía trabajos de películas, documentales y todo eso, llegó a una agencia de publicidad a presentar el trabajo que le habían pedido. Estaba ahí cuando llegó un norteamericano y le dijo, no, pues ya tengo aquí todo. Ya, esto va a pasar por el canal más importante, que es el canal 2 y todo, y aquí está la película y todo, ya llegamos al acuerdo, todo muy bien. Y de repente dice nada más que, el idioma, y ándale, ahí viene el pum, y sí, efecto, frenón de carro, y ahí es donde empezó digamos, el problema a resolver. Y le dijo, oiga, usted hace doblaje y todo eso. Le dijo, no, pero pues puedo intentarlo. Pues órale, le voy a dar, y le dio una cantidad le voy a dar tanto por cada capítulo, eran de media hora todos en ese tiempo. Y dijo, pues va, era como $500,000, ¿no? En ese Wow. tiempo. Ajá. Entonces, pues empezó a buscar desesperadamente a los que habían estado en Estados Unidos doblando, cualquier gente que supiera. Sí, adelante. Pero en ese momento el doblaje ya le llamaban doblaje. Sí, sí, el doblaje de voz se le llama desde 1928, para ser exactos. Lo inauguró era un ingeniero y director de cine de la Paramount. Se llamaba reposición de diálogos. Lo primero que se hacía, porque filmaban y bueno, había afuera perros ladrando, caballos relinchando, en fin, todo eso, aviones que pasaban, no sé, cualquier cosa que hiciera un ruido que no iba de acuerdo con la anécdota. Entonces, iban a un estudio, grandote, hermoso, insonorizado, sí, etcétera, etcétera, y ahí grababan lo mismo que habían dicho cuando los filmaron. Y eso es lo que se llamó reposición de diálogo, o se llama también post-sincronización. Mm. Ese es el origen, ¿sí? El actor doblándose a sí mismo, la actriz doblándose a sí misma. Pero a este señor se le ocurrió, dijo, ¿y qué tal? Porque había gente, en Hollywood había mucha gente que tenía acentos. Y los actores pues tenían dobles para todo tipo de cosas. Digamos, un actor podía saber montar a caballo, pero era peligroso porque se cae y entonces la producción se va al hoyo, Sí, a claro, la ahí bancarrota, se detuvo. y es mucho dinero el que se pierde. Por supuesto. Entonces usaban dobles. Entonces había dobles que para un juego, que para un esto, que si jugaba billar, pues alguien que fuera campeón de billar lo hacía con la misma ropa y nada más se veía sus puños, ¿no? Pero en fin, entonces los dobles fue algo que se utilizó mucho en el cine más pomadoso, en el cine de más Mm. lujoso. Y entonces se le ocurrió poner a un doble de voz para evitar los acentos y además se llamaban, o sea, personas que tenían voces feas. Acuérdense que eran muy bellos los actores y actrices del cine, siempre fue lo más hermoso que hemos visto. Entonces, pero tenían a veces unas voces horrorosas, ¿no? Y había que era mejor darles o alguien que hablara muy bonito. Y este señor, Edwin Hopkins, le llamó doblaje de voz para ponerles, llamaba actores invisibles, actores fantasmas de buena voz. Y ahí fue donde Actores nació. fantasmas de buena voz. Sí, así les puso él. Wow. Voy a poner actores fantasmas, unos actores invisibles de buena voz. ¿Para qué? Pues para suplir a los que tienen voz fea. Y allí empezó el doblaje. Eso le llamó el doblaje de voz. Entonces, es el nacimiento del doblaje de voz como tal, ya en la época sonora. Ujú. ¿Sí?
Pero bueno, ahí surgió el doblaje de voz, en el mismo idioma. Otro de los empleados de allí, Jacob Cowell, ese se le ocurrió, dice, bueno, y ya que le cambiamos de persona, pues ¿por qué no cambiamos de idioma? Y llevó al presidente de la Paramount, le propuso eso. Le dijo, oiga, pues mire, ay, ya, no vengas con payasadas, eso no tiene futuro. Entonces se fue con el presidente de la Columbia y le dijo, y dice el Columbia, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, no lo alcanzo a visualizar, pero aquí tienes un rollo de la película, The Flyer, tienes un rollo, llévatelo, dóblalo y me lo das, a ver qué posibilidades le veo. Sí, señor, cómo no. Pero aquel se llevó todos los rollos, dobló toda la película y dio una exhibición para las dos empresas productoras, la Paramount y la Columbia. Wow. Y se fueron de espaldas, porque lo hizo al alemán. Y como el alemán y el inglés tienen cierta similitud, entonces fue maravilloso, maravilloso. Y desde ahí empezaron los franceses, los alemanes y los norteamericanos empezaron a doblar las películas de idioma, o sea, en otro idioma, ¿sí? O sea, es una historia maravillosa, porque está llena de cosas y además compartidas por todo el mundo. No era algo que, Qué delicia, sí, Salvador. sí, es exclusivo de esto, porque tal país, no, eran todos los países, Japón, Corea, ¿sí? Todos han participado, ¿no? Y eso es muy bonito, es muy universal. Por eso, bueno, por eso nosotros festejamos desde el año 2013, festejamos el Día Mundial del Doblaje de Voz. Pero entonces, ya fuimos a esto, ya llegamos a este punto en donde se empata con el doblaje de voz, que realmente es una de las especialidades, ya lo han dicho mis compañeros en muchas ocasiones, es una sola de las especialidades del actor o de la actriz. Ahora sí hay que hacer la diferencia, ¿no? Sí, caray. Hoy Del sí, hoy actor, sí. del actor, vamos a decir, actor para que sea neutro. No actor ni actriz, sino actor. Actor. Sí, 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 para no meternos en sí. detalles. Sí, pero por eso la carrera maravillosa y la carrera auténtica y la única es la actuación. Claro, Sí, sí, fundamento, la incluso base. ahora han hecho una mezcla muy rara, yo sé por qué, pero la mayoría de la gente no tiene los antecedentes de la actuación y locución, actuación y locución. A mí se me hace raro porque un locutor es una persona que vende, que tiene una buena voz, que tiene una dicción maravillosa, o sea, tiene sus cualidades, la profesión, pero no va al sentimiento, ¿sí? El actor sí, el actor hace personajes, y un personaje que el actor puede hacer es un locutor. O sea, te imaginas, Sandrita, que le dicen a un actor, oye, este es un locutor, el papel es de un locutor, y lo Cierto. hace. Ahora díganle a un locutor, no, aquí es un actor, y no va a tener la facilidad, la misma facilidad que el actor, para hacer una actuación emotiva. De Puede ser, actor, sí, claro. puede ser una cosa impactante. Claro. Venga, compre, le estamos dando. Si no lo quiere, se lo regresa. Y dicen, ah, sí, no, sí, este señor sí convence, porque además tiene voz de general. Y sí, pero no es lo mismo que uno que diga, no, mi vida, no me puedes dejar. No me puedes abandonar. Te lo suplico. O sea, no sé, cualquiera de esas cosas no es lo mismo que el locutor. Ahora, ¿por Claro, qué? claro, porque es actor en toda la extensión de la palabra, actor de voz, sin trazo escénico, pero es justamente mm, vivir nuevamente esos sentimientos, esas emociones en otro idioma. Pero es una Sí, actuación y además y transmitirlo. transmitirlo, claro, claro, Sí, claro. Porque bueno, tienes en tu haber un sinfín de voz humanizar, así como en Looney Tunes, en Cars. así es. eh, Oh, Cars, bueno, vea, si es en Cars, si esto no es Ferrari, no me interesa. Sí, sí, a Tambor de Bambi.
Claro. ¡Eh! Ta, 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 ta. Sí, tamborcito. Ah, Ese el tigre personaje está Toño de compartido. Zucaritas. Ese está Claro, compartido. campeona, claro, para desayunarse como tigres. ¿Qué Sí, tal? el personaje de Tamborcito fue Ajá. compartido porque el hijo de don Edmundo Santos era chiquitito y él hizo el tambor pequeñito y luego yo hice el tambor joven. Así que está compartido Está el compartido. crédito. Don Gato, el original, la Ujú. original voz, era de un señor que se llamó Julio Lucena. Claro. Era, era extraordinario. Ay, no más. Era Claro. bailarín, actor, cantante, todo, todo lo que se puede ser era él. Y era una extraordinaria persona que queríamos mucho, así como a Chuchito Barrero. Mm. Entonces, falleció desgraciadamente, pero él fue el que hizo la serie de Don Gato, que es muy pequeñita y tuvo mucho éxito. La serie de Don Gato la hizo él, Julio Lucena. Y yo después salió en otra caricatura y yo traté de imitar la voz de Julio, porque Ok. la voz de Julio y la mía como que tenían algún parecido, algo así, porque me tocaron casi todas las cosas que hizo él, menos el de los Picapiedra, pero tenía un programa de televisión y yo terminé haciéndolo, 5 años, XC2 se llamaba el programa, Wow. un programa fabuloso de música, era fabuloso. Y había mopes ahí, entonces él los doblaba y yo me quedé doblando sus personajes. Después tenía unos comerciales de televisión y de radio, que era de la sección amarilla. Eran comedia, porque eran de broma. O sea, por ejemplo, viene su suegra y no tienes un perro guardián furioso, la cosa es sencilla, consulte la sección amarilla. Si eran, si nos echábamos, no sé, 60, 70 de esos de 10 segundos, Qué todo bárbaro. terminaba con la musiquita y era nada más una frase. Entonces eran muy, 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 muy divertidos. Y terminé haciéndolo yo durante años también. Entonces, muchas cosas. Y entonces surgió en otra serie el mismo Ujú. personaje de Don Gato. Y entonces yo lo imité. Esa es la verdad. O sea, no es un personaje mío, como tampoco lo es el zorrillito, ¿no? Pepe Le Pew. Ah, claro, Sí, claro. no es. Originalmente era de otro señor que falleció, que se llamó Carlos Petrel, el original. Luego después ya lo hicimos varios, ¿no? Que me llamaron para hacer unas pruebas y gané las pruebas y Space Jump y todas esas películas. Y yo lo hice, pero no es mi personaje propiamente dicho, Claro. ¿sí? Y así hay algunos, pues tenemos que cubrirlos porque ya no están. Por Son supuesto, por más. supuesto. Sí, sí. Desgraciadamente, pues aquí el show debe de continuar y más cuando un Claro. personaje obviamente va trascendiendo, pues hay que buscar esa voz o esa tesitura lo más parecido también para hacer esa semejanza. Así. Salvador, Dime, bueno, Sandrita. contigo necesitaríamos, ¿qué te digo? No una tarde. Necesitamos hacer que se me haga así de episodio 1, episodio 2, episodio 3 y podríamos seguir aquí sin problema alguno toda una semana tomando todas las bebidas que podamos tener aquí cerca, pasando desde el cafecito hasta un tinto, Salud. qué sé yo, por favor, agüita, la que quieran. Pues Y en este momento solamente me gustaría agradecer enormemente tu tiempo. En verdad, muchísimas gracias por permitirnos entrar a tu casa. Me gustaría a mí yo silenciar el micrófono y que seas tú quien despida este espacio. ¿Te parece? pues como ustedes lo crean conveniente, Por ¿no? favor, señor. Ok, por supuesto que sí. Vamos a despedirlo con todos nuestros amigos porque ya ahora ya ni en imagen voy a aparecer. O sea, ya no hay cajas con mi foto, ya no hay anuncios con mi voz y entonces lo que queda nada más es pues la voz. Así que con ella nos despedimos de todos nuestros amigos. Todos son unos tigres, ¿sí? Así se comportan y así los despedimos Sandrita, Javier, Pao y este servidor. Así que ya saben, ¿eh? Seguimos en comunicación para el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, como Rocky y todos esos. Es la moda. Hasta luego, queridos amigos. Diviértanse.